Amada familia, muy buenos días, bendiciones para todos. Un abrazo de luz y amor para todas estas sagradas almas en comunión en este momento tan lindo, tan sagrado de cada día, que es tomarnos nuestro espacio, nuestro tiempo para conectar con nuestra divinidad. Esto es algo muy especial, muy sagrado, muy hermoso. Y bueno, qué bonito que nos reunimos todos los días así, en familia, para poder avanzar todos los días. Es que este es un proceso tan bello que requiere de la constancia, de la voluntad, del amor hacia nosotros mismos. El día de hoy, continuando con la activación de los códigos arcturianos, el día de hoy hemos llegado al código del perdón. ¿Sabían ustedes que el perdonar es de los actos más difíciles para el ser humano? Interesante, ¿no? Cuando no perdonamos, no solo mantenemos viva una memoria emocional, sino que creamos un circuito cerrado de una energía densa que se repite una y otra vez en nuestro campo emocional, y no solamente en el emocional, también en el mental, en el físico y en el espiritual. La falta de perdón nos hace un estancamiento energético. Eso quiere decir que la energía no fluye con libertad y se acumula en ciertos centros, volviendo cada vez más pesada la energía de cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos cargamos de emociones contra otra persona, la otra persona no es realmente la que está sufriendo, sino somos nosotros mismos los que nos llenamos de esa densidad. Siempre me gusta traer a colación una expresión que dice que nadie envenena al otro si eres tú el que se toma el veneno. Y es así, porque no perdonar es llenarte de eso. En nuestro campo áurico lo que sucede es que se vuelve mucho más opaco, se vuelve denso, disminuye la claridad espiritual, la intuición. Y al no perdonar, pues una parte de nuestra energía queda completamente atrapada en el pasado, queda atrapada en las emociones que generan una situación y las emociones que se generan también hacia otro ser. Y empezamos a repartir densidad hacia el exterior, y de una u otra forma también repetimos patrones kármicos, porque empezamos a mantener abiertas esas líneas de tiempo del dolor. Se pierde la energía vital. Entonces, mantener una emoción no resuelta pues consume mucha energía, genera un cansancio crónico, hay mucha apatía, hay baja vitalidad. Entonces siempre mantienes con una cara de enojo, mantienes con una actitud antipática ante las demás personas. Siempre tu palabra resuena en respuestas mal dadas, y todo eso se genera a través de no eliminar energías mal calificadas. Cuando te arraigas al dolor, cuando te arraigas al dolor, al no perdonar, a mantener viva situaciones del pasado en todo momento. Y siempre sientes y sientes que si esa persona dice una palabra, siempre está contra ti. Entonces el corazón se endurece.
Y esto disminuye la capacidad de recibir la guía divina. Cuando el corazón se endurece, el chakra se cierra. Y por más de que intentas tener una conexión, tú mismo estás cerrando la puerta. Y la falta del perdón es una de esas emociones con mayor impacto físico, porque actúa como, no solamente como ese bloqueo emocional profundo, sino que también repercute en muchos órganos de nuestro cuerpo. Como lo decía hace un momento, el chakra del corazón, que es ese chakra anahata, se cierra, se endurece emocionalmente, pierde la coherencia y el campo electromagnético empieza a contraerse. Quiere decir que en vez de expandir la energía del amor incondicional, lo que haces es que empiezas a ir hacia adentro y el corazón empieza a cerrarse. Y entonces empiezas a sentir algunas sensaciones en tu cuerpo, como las arritmias, como la presión en el pecho, hay taquicardias emocionales. Esas taquicardias emocionales es que cuando ves a la persona, tu corazón salta, brinca y empieza a palpitar mucho más fuertemente. O simplemente con recordar una situación o recordar a la persona, empiezas a tener esas taquicardias. Gracias, maestro, gracias. Y hay también dolores torácicos sin una causa médica, empieza a haber mucha ansiedad ligada al corazón. Entonces el chakra se cierra y hay pérdida de empatía. No eres empático. Es lo que nosotros conocemos como antipático. Al contrario, pierdes la empatía. Y al mismo tiempo el sistema nervioso empieza en ese patrón que ayer estábamos haciendo la sanación, que es la ansiedad. Porque la falta de perdón mantiene el cuerpo en una alerta. Y nuestro sistema nervioso interpreta esa emoción como una amenaza. Entonces empieza a haber ansiedad, tensión muscular, hay insomnio. Siempre los pensamientos se vuelven repetitivos y traemos en todo momento la misma situación a nuestra mente. Entonces la agotamos. Hay un agotamiento completamente mental. Y se empieza a crear como una nube mental que hace que tu claridad espiritual también se opaque, se nuble. Y algo que me parecía muy interesante es que los pulmones son el órgano totalmente asociado al duelo, a la tristeza, a todo aquello que no se suelta. Los pulmones son los que más sufren este impacto. Entonces, cuando no perdonamos, toda la energía de esa retención emocional se acumula en los pulmones. Entonces hay dificultad para respirar profundamente, siempre hay como una sensación de peso en la espalda, como si cargaras algo muy, muy pesado en tu espalda. Hay alergias, hay muchas infecciones respiratorias, pero el órgano que más se ve afectado cuando no perdonamos es el hígado. El hígado acumula el resentimiento y la cólera, y el hígado tiene un proceso emocional. Recordemos que el hígado forma parte del tercer cerebro. El primero es nuestro cerebro normal, donde tenemos nuestros dos lóbulos, donde se interconecta a través de neuronas. El segundo cerebro es el corazón, que recibe todo lo que baja del cerebro, todo lo que entra a tu mente, lo procesa también en emociones, y las neuritas son las que hacen ese procesamiento emocional en el corazón. Pero finalmente
todo se deposita en el sistema digestivo, en el hígado. Entonces allí se deposita todo lo que es la ira acumulada, el resentimiento, el enojo, la injusticia no resuelta. Entonces empezamos a tener problemas digestivos, hay muchas migrañas, hay mucha pesadez corporal, se tiende a inflamar el cuerpo, las piernas, los tobillos, hay dolor en la boca del estómago, hay indigestión, hay amargura en la boca. Se siente la boca completamente amarga. Hay gastritis, acidez, bueno, en fin, tantas cosas que suelen pasar dentro de nuestro cuerpo a raíz del manejo inadecuado de las emociones. Entonces en el corazón se observa como un dolor emocional. En los pulmones, toda la tristeza acumulada. En el hígado, el resentimiento. En el estómago, el no aceptar. Incluso en los riñones, el miedo. Y en las femeninas, todo su sistema reproductor se ve completamente afectado. En el chakra sacro, en el útero. El no perdonar a los familiares o a las parejas en el divino crístico femenino se ve muy afectado en ese chakra y en toda la parte del vientre, del útero. Entonces se suele tenerse muchos cólicos intensos, mucha irregularidad menstrual, mucho dolor pélvico, hay bloqueos, empiezan los frimonas, ahí creo que lo dije mal, bueno, los quistes, que son energía estancada. Entonces, en el útero es ese bloqueo del linaje, del no perdonar muy fácilmente a las parejas que han hecho daño y a la familia, a los padres. Y en la columna definitivamente pues se siente esa carga energética. Y es interesante poder observar, no solamente entrar a lo profundo de observar el código y entrar a hacer la meditación, sino hacer ese recorrido por todo lo que sucede en nuestro cuerpo. Es muy importante para poder comprender todo lo que sucede, no solamente a nivel físico, sino a nivel energético. Entonces el perdón es uno de los actos espirituales más profundos que puede experimentar un alma encarnada, pero al mismo tiempo el más difícil. Muchas veces se dice, no, yo ya perdoné, pero siempre se habla del tema con mucho rencor, con mucho dolor, o solamente con observar a la persona llegan todas las memorias. Y realmente la otra persona no está sufriendo nada. La única persona que recibe toda esta carga energética es quien no hace el proceso. El perdón no surge de la negación ni tampoco del olvido, sino del entendimiento, de la transmutación del dolor en sabiduría y de la integración amorosa de todas esas experiencias que vivimos. Siempre lo hemos recalcado. Siempre recalcamos lo mismo, integrar con amor, abrazar las sombras. El perdón es una frecuencia realmente y es una llave. Es una llave que nos ayuda a abrir esos espacios internos donde antes solo había completamente carga, peso, memorias congeladas, todas esas emociones no resueltas. Este código arcturiano del día de hoy actúa como un campo cuántico que nos ayuda a disolver todas esas memorias densas, a liberar toda la carga emocional, a iluminar las heridas con el entendimiento, a devolvernos nuestro propio poder, pero completamente libre,
a reconectar nuestro corazón con la paz original. Este trabajo energético se apoya en dos aliados. El primero es el cristal de obsidiana, la piedra de obsidiana, que es la guardiana de todas las sombras. Es la maestra de la transformación profunda, de cómo el fuego interno que sale por los volcanes logra transformarse en una piedra que ayuda a transmutar, a transformar. Y hablando del fuego, pues la geometría sagrada también es el tetraedro, que es ese símbolo del fuego divino que purifica, que renueva, que transmuta, que no quema, sino que transforma. Así que hoy no solamente vamos a trabajar para perdonar a otros, sino hoy vamos a trabajar para liberarnos a nosotros mismos. Ese es el propósito. Ese es el propósito. Recordar que cada persona en el camino es un maestro. Que cada persona que ha llegado hemos acordado con ella tener esos procesos en la vida. Y que algunos vienen a ser los protagonistas y otros los antagonistas de la historia. De esa manera podemos comprender que todo nos va llevando hacia un camino de elevación, hacia un camino de aprendizaje, de sabiduría, y no nos quedamos anclados a la situación como tal. Eso forma parte de la sabiduría. Y antes de iniciar la meditación, pues vamos a reflexionar y vamos a compartir. A quien nazca de su corazón, compartir es muy lindo porque el compartir nos enseña, nos muestra mucha sabiduría. Aprendemos con el compartir de todos. Y podríamos entrar en esas reflexiones, entrando muy profundo dentro de nuestro corazón y observar a quién sigo atado aún o atada a esa energía, a la energía de esa persona, porque realmente no la he podido perdonar. Vamos a reflexionar esa pregunta. Si aún mantenemos esa energía discordante de esa atadura energética con otro ser, porque hay mucho dolor y no logramos perdonar. Y al identificarlo, lo que surge es que parte de mí realmente no perdona. ¿Qué es lo que ha afectado a mi vida esa situación o ese ser que no me permite perdonar? ¿Qué es lo que tanto me ha dolido de esa situación? ¿Qué experiencia sigue ocupando un espacio emocional que realmente necesito liberar? Eso es como cuando tenemos el closet lleno de ropa, ¿cierto? Y que ni siquiera no la colocamos, que ya es una ropa antigua y ya queremos traer algo nuevo, pero no hay espacio, porque estamos con cosas muy viejas, muy antiguas, guardadas, que no queremos soltar. Entonces no abrimos espacios. Así es el espacio emocional también. Si yo no libero, entonces no hay espacio para poder entrar en una nueva energía. Y ahora podemos observar a través de ya identificar estas primeras reflexiones es ¿qué creencia se formó en mí a partir de esa herida? ¿Qué de lo que sucede o sucedió ha generado en mí un patrón de una creencia que no libero, que no suelto? Ahora
viene la gran pregunta. ¿Realmente estoy dispuesto, estoy dispuesta a dejar caer ese peso? Aunque no pueda tener todas las respuestas realmente, aún tenga dudas, puedo tener esa capacidad de soltar toda esa maleta, de liberarme de ella. Y dependiendo de esa respuesta, si es un sí, entonces, ¿qué podría yo observar que cambiaría en mi vida si hoy, aquí, ahora, entrego el perdón? ¿Qué cambiaría? ¿Qué observaría que sucedería en mi vida? Estas preguntas y este momento de detenernos por un espacio para poder integrar todo ello, pues realmente nos hace reflexionar sobre todos esos procesos no resueltos. Antes de iniciar la meditación, ¿a alguien le gustaría compartirnos algo? No, venimos muy tímidos, muy callados. ¿De dónde viene ese? Lucita, ¿tienes audífonos? Quítalos, retíralos, Lucita, que se escuche interferencia. Si yo identifico qué es lo que llega a mi ser, que no estoy en resonancia con ello, voy al proceso y pongo toda mi intención, mi deseo para sanar y perdonar. A veces es un poco complejo identificar por qué esta persona me trae una molestia. Sí, esta persona me trae una molestia, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me está sirviendo de espejo ella para mí? Bueno, sí, yo pienso que si no logro identificar el por qué, pediré o estaré dispuesta a que este impasse se me borre de mi ser. Si es así, maestra. Muy bien, Lucita. Todo es un regalo, muchas gracias. Todo eso es muy cierto. Estaba recordando justamente en este momento, yo todavía pertenezco al grupo de compañeros del colegio y nos charlamos de vez en cuando. Y estábamos mirando hace unos días atrás del grupo que faltaban compañeros y entonces recordé a una compañera que dónde estaría para poderla ubicar y poderla invitar. Y entonces otra de mis compañeras llega y dice, no, a ella no, a ella ni se le ocurra. Le digo, ¿por qué? Me dice, no, porque es que acuérdese que ella nos hizo esto. Y yo decía, caramba, ¿cómo después de 30 años uno todavía se acuerda de eso? Yo ni siquiera por mi mente, y creo que la mayoría ni siquiera lo recordaba, pero ella tenía tan claro esas cosas. Y entonces digo, pienso yo, ¿no? Analizo cómo los seres humanos nos podemos sumergir en esas memorias que son, pues en ese momento son cosas de chicos que ya uno las observa y yo creo que hasta uno se ríe de esas situaciones que pasan, pero cómo uno las puede tener tan claras para decir a esa persona no la llamemos. Y ahí muestra que nos resentimos muy fácil. Nos llenamos de resentimientos en un momento por cosas a veces que ni siquiera la otra persona tuvo la intención de hacer, probablemente. ¿Y quiénes son los que nos afectamos? Somos nosotros.
Y así, Lucita, como tú nos lo dices, ¿no? La invitación es a volvernos más autoobservadores de nuestras emociones, de cómo reaccionamos ante las situaciones. Eso es muy importante, eso es muy valioso para hacer procesos de sanación. Ser unos buenos autoobservadores. Lucita, gracias. Gracias por tu compartir. ¿A alguien más le gustaría compartir? Bueno, mi maestra, yo creo que ustedes recuerdan cuando yo llegué al grupo, con todos mis conflictos, con todos mis problemas, con todas mis cosas que tenía. Y en aquel tiempo, pues, yo venía precisamente de un proceso de perdón a las suegras de mi hija, porque pues mis dos hijas tienen una sola suegra, y resulta de que a todas dos, esa señora me las atacó horrible, me atacó los muchachos, y prácticamente yo me volví como un escudo ante ella con mis hijas. Y para mí eso fue un proceso durísimo, porque yo no, en mi cabeza no cabía de que esa señora me hiciera daño, me le hiciera daño a las muchachas, y más que todo que le hiciera daño a mis nietos, sabiendo que también eran nietos de ella, y sabiendo de que era su propia sangre. Y eso para mí era una cosa terrible. Yo detestaba a esa señora, yo no quería ni siquiera que me la nombraran, porque yo sabía y en carne propia yo sentía, porque es que ella los trabajos que nos hacían era cosa terrible. Tanto era que me llegaba al techo en carcajadas terribles, eso vivir una vida y unas historias terribles. Y yo decía que yo no la podía perdonar. Yo decía, no, yo no la perdonaré a esa vieja porque me hace esto, lo otro. Ay, Dios mío bendito. Yo me la pasaba nomás chillando, buscando ayuda por un lado, por el otro. Hasta que comencé con mi propio corazón. Me decía que no, que tenía que liberar y tenía que perdonar. Me iba para la iglesia, me entraba a donde estaba el sagrario, donde estaba la custodia, a pedirle perdón a Dios por todo lo que yo pensaba, por todo lo que yo sentía. Y para mí eso fue algo muy difícil, hasta que por fin logré perdonarla. Logré, no sé, fue tanto lo que yo le pedí a Dios y me le entregué tanto a Dios, que hubo un día en que fuimos hasta donde ella vivía y logré, porque yo le pedí a él que algún día yo pudiera estar al frente de esa señora, que yo no sintiera nada, que yo no sintiera la rabia que yo sentía cuando la veía. Y precisamente hubo el día en que fui, no sentí nada, mi corazón se liberó de todas esas cosas. Hoy en día, pues a veces compartimos con ella, ya me la encuentro, ya no siento esa rabia ni ese odio que yo en aquel tiempo sentía. Ustedes deben de recordar el proceso que yo viví cuando recién entré al grupo. Gracias, mi maestra. Glorita, gracias a ti. Y es muy lindo poder ver todas esas evoluciones que hemos podido tener todos y cada uno de nosotros. Por eso para mí este momento diario es tan hermoso, tan sagrado, porque a través de esta comunión, de esta integración, de este cuidado de uno con los otros, de esa entrega, todos hacemos este proceso realmente. Es como si entráramos a una cámara de sanación y poder tener esos procesos de primero de liberar, porque muchas veces nosotros queremos avanzar espiritualmente mucho y está muy bien, pero primero tenemos que hacer esa limpieza, ¿cierto? Soltar, liberar. Eso es de las cosas más conscientes de nuestro ser para poder ir avanzando también. Hay algo que en algún momento, en alguna capacitación anterior, en algún video creo que estábamos grabando con el maestro, me surgía, y es
que todos nosotros queremos tener a los hermanos del cosmos, tener a los hermanos galácticos y darles un abrazo, y eso nos emociona. Pero ¿cómo podemos llegar a ese punto si a veces no hemos podido abrazar a nuestro propio hermano acá? A todos aquellos seres que para bien o para mal han estado en nuestro camino y no somos capaces de dar una sonrisa, no somos capaces de dar un abrazo limpio, no somos capaces de tener empatía, pero sí queremos tener contacto con los galácticos cuando no hemos hecho todavía ni siquiera nuestros propios procesos aquí, en nuestra amada Madre Tierra. Entonces, todo ello nos lleva primero a hacer unas grandes liberaciones, una gran introspección dentro de mirar todos estos aspectos tan importantes de nuestra vida, de nuestro día a día. ¿Para qué? Para poder lograr nosotros avanzar, seguir subiendo esa escalera de la ascensión. Todo es muy valioso, todo es muy importante. Gracias, Glorita, por tu compartir, porque pues eso pasa en la vida. Todo ese tipo de situaciones pasan, que nos llenan de ese veneno que para qué tomarlo, para qué sostenerlo, para qué seguir todos los días tomando esa copita que no hace daño a nadie más sino a nosotros mismos. Así que poder integrar, comprender. Sí, Glorita. Imagínense que pongamos, ella atacaba a los niños y nosotros para evitar que los niños de pronto sintieran rabia, rencor con ella. Eso fue un tiempo muy difícil porque de todas maneras era su familia, era su abuela y ella no tenía conciencia, los atacaba como cualquier cosa. Esos niños mantenían a toda hora enfermos, mantenían en la clínica. Lorena mantenía con la niña a toda hora haciéndole nebulizaciones porque le atacaba la respiración, tiraban una cosa que los mantenía enfermos de la respiración. No, mejor dicho, eso fue terrible. Pero gracias a Dios, todo fue superado. Y eso es lo más valioso, ¿verdad, Glorita? ¡Ajo! ¡Ajo! ¿Por qué? Porque tú misma lo expresabas hace un momento. Después de soltar todo ese dolor, de perdonar, ya pueden compartir, ya el momento es diferente. Entonces, las mismas relaciones energéticamente se estabilizan y no hay esa energía densa, no hay esa situación maluca a través de no poder, porque yo digo no poder es esa actitud de nosotros mismos de tener la voluntad interna para soltar. Y así, amada familia, los invito a todos y cada uno de ustedes, vamos a cerrar Maestra, nuestros ojos. Yo tengo una pregunta. Adelante, Lucita. Bueno, voy a dar el ejemplo para que su merced me entienda. Pongamos que yo estoy en un salón de clase y tengo una compañerita que ya, digamos, participa, es pilosa con sus... Pero yo siento en mí como una repulsión hacia ella. Pero con ella no hemos tenido, ni siquiera somos compañeras de estudio, por decir algo. Ahí ¿qué? Eso suele ser, Lucita, mucho cuando yo veo la luz en el otro que no la tengo yo todavía a ese brillo y me molesta. ¿Sí? Normalmente, pues, en el término general eso se le conoce como envidia o como esa situación de que yo veo realmente en esa persona atributos que siento que me opacan a mí, ¿sí? Que me está opacando a la persona y ella no tiene ni idea, simplemente ella es. Su esencia está ahí, simplemente lo hace desde su corazón, actúa como de su corazón, pero cuando la otra persona siente ese tipo de sentimientos es porque se siente opacada, porque todavía dentro de sí misma no ha podido desarrollar
esas cosas que le gustaría y que le afecta verlas brillar en otro ser. ¿Mm? Entonces molesta la luz de la otra persona, porque la luz de la otra persona está brillando mucho más que la mía propia. ¿Mm? Entonces empiezo a tener comportamientos inadecuados hacia esa persona. Tratar de disminuir la luz de esa persona, de alguna forma opacarla, como puede hacer, intentando, siendo siempre de que muchas veces, en general siempre las actitudes se recurren a herramientas como tratar de hablar de esa persona y de hacer ver las cosas más malas de la persona con otras para disminuir su luz, por ejemplo, ¿no? Entonces eso es cuando se reúnen las personas a tratar de opacar a la otra, ¿no? De disminuirla. Y si la otra persona va a hablar, entonces intento yo hablar primero para evitar que la persona pueda generar su expectativa hacia los demás, se pueda expresar. Ese tipo de comportamientos siempre dejan ver en las personas la poca facultad para admirar al otro, sino simplemente para tratar de disminuirlo como sea. No se admira, se envidia. Entonces son comportamientos donde se deja ver totalmente en el ser humano su falta de conciencia, ¿sí? Su inconsciencia en el actuar, su poca adaptabilidad a las personas, a la luz, y su poca presencia espiritual. Una persona muy desconectada. Entonces, cuando ya nosotros comprendemos los procesos, no entramos a juzgarla tampoco, sino a comprender su proceso personal en su estado de conciencia que se encuentra. Pero realmente eso sucede cuando nosotros no hemos aún entrado a nuestro proceso interno, a limpiar, a desarrollar. Entonces siempre nos vemos afectados por las otras personas. Siempre creemos que nos atacan, que nos ignoran, que no nos aprecian, o que esa persona tiene cualidades que yo todavía no poseo, entonces yo no deseo de permitir que esa persona brille, debo brillar primero yo. Sí, esos son comportamientos realmente de energías mal calificadas siempre. Y bueno, aquí estamos. Qué bonita reflexión, maestra. Gracias. Gracias a ti. Buenos días. Mi querida Fulvia. ¿Cómo Abrazos estás? de luz, maestra, hermanos, hermanas, maestro. Pero cuando es al contrario, mi querida maestra, y lo digo por experiencia, precisamente hablándolo de, como quien dice, en el momento, algo que está pasando, que es real. En el momento que a mí me dicen que es que llamaron a quejarse del equipo, que estamos haciendo un voluntariado, yo entendí prácticamente, como quien dice, de dónde venían las aguas al molino. Y precisamente la persona misma dijo, sí, yo fui, yo dije, yo hice esto. Pero resulta que en el proceso que hemos venido, a esa persona se le ha venido dando todo el brillo, como dice usted, mi madre. Que opine, que haga, que diga, que sienta, que se, como dicen por ahí, que se comunique. Pero no ha sido, como le digo, no es suficiente, porque todavía, es más, anoche la persona me llama prácticamente a exigirme que hagamos las actividades. ¿Yo qué hago? Me sostengo bajo unas directrices porque tenemos a alguien que autoriza. Y si usted viera más de una hora, la persona justificando cosas y cosas terribles, hasta mal hablando de los directivos con tal de que yo cediera. Y yo no me quedo a decir por qué precisamente los directivos la escuchan a ella. No me detengo a eso.
tampoco me da rabia por eso. Simplemente estoy dejando que las cosas fluyan, porque deben fluir. Ellos deben darse cuenta exactamente la realidad de lo que está pasando. Y no es Nuri que lo va a decir. Cierto, ella debe, no sé, si en todo este proceso, si no aprendió, no conoció la rutina del ejercicio de cómo es la entidad, más no aprende a conocer el equipo, que pienso que hay que partir desde allí, aprender a conocer el equipo de trabajo, para empezar a juzgar. Ahora, hay que entender que no todo es, como quien dice por ahí, lo que yo digo. Debo tener claro que no soy única en el equipo. Debo tener claro que si existe una entidad, siempre debe haber un motor. Es como estamos aquí. Hay un maestro, hay una maestra, quien dirige ese barco. Si no hay quien lo dirige, ese barco se hunde. Y así mismo viene desde arriba, viene un intermedio, viene otro más cercano, pero siempre debe haber alguien que lo dirija. Y eso no lo digo en aras de... Qué pena que voy saliendo a la calle a buscar internet porque tengo clases de la universidad y el que tengo en el teléfono no me aguanta. Entonces se siente la bulla de los vehículos. Y eso no lo digo en aras de que como de querer decir, bueno, yo soy, deben escucharme. No, al menos, y yo siempre les digo al equipo, no me considero perfecta, me gusta escuchar a todos, pero es que esta persona prácticamente está como que acostumbrada a hacer lo que se le da la gana y a pasar por encima de quien se le da la gana. Mire, yo el año pasado, yo prácticamente me rendí. A mí, por medio de las meditaciones, fue que me llegó la luz de que me estaban haciendo brujería y fue real. Yo me postré, yo solo caminaba por las paredes sosteniéndome y me orinaba sola. En la clínica dijeron fue que estaba era muy gorda y que tenía que bajar de peso. Ese fue el dictamen médico. Cuando yo me sentía mal, prácticamente me estaba paralizando el lado izquierdo. Y lo más caso era que andaba ya más de 2 años, es más, ya creo que ya va para 3 años, que estoy 1, 2, 3 meses cuando más en una casa. De ahí cualquier cosa sucede y tengo que salir de esa casa. Donde estoy voy para 3 meses, ya tengo que salir de allí. Y entonces, a veces de pronto no es que uno se llene de rencor, porque yo pienso que si hay algo que uno ha aprendido en todo este liderazgo, es a conocer, a vivir experiencias. A mí me ha tocado personas que me han humillado de gusto por sus casas, por sus cosas o por defender a otros. Me ha tocado atenderlos, que porque necesitan un proceso de víctima y yo sé cómo, que porque quieren entrar a un programa y yo tengo la oportunidad. Más bien ellos agachan la cabeza. Yo le digo, no, tranquilo, avance. Venga, yo lo atiendo. Dígame qué necesita. Que sí, claro, a uno le toca vivir la experiencia y que de alguna manera, por mucho que uno no quiera, claro, uno siente porque es humano, uno sufre. Pero pues se va como que también aprendiendo a liberar en el camino. Y yo siento que todo este año, el año pasado, he ido limpiando muchas cargas, aunque sé que aún me quedan algunas, pero he ido liberando esas cargas y pienso que precisamente para eso estamos como humanos, para vivir experiencias que nos enseñen a aprender y a vivir la vida. Gracias. A ti, mi bella Fulvia, muchas gracias por el compartir. A ti, mi bella Fulvia, estaba con el micrófono apagado. Muchas gracias por compartir. Hay algo importante en todo lo que tú nos das, y es que nosotros no podemos controlar realmente a las demás personas. O sea, no estamos nosotros para poder controlar lo que otra persona se comporta, cómo habla, cómo se expresa, lo que hace. Estamos para controlarnos a nosotros mismos. Ese es nuestro trabajo, primero que todo. Y el permitir y el dejar que las cosas muchas veces fluyan solas hace que ellas mismas emerja la luz, emerja la verdad de lo que cada persona es, ¿cierto? Las situaciones por las que vivimos, por las que pasamos y por lo que tú nos comentas, que no conocemos tan a fondo, más sin embargo,
es importante ver que en lo que sea siempre vamos a tener que enfrentar esos momentos con otras personas. Cuando nosotros aprendemos a tener el control de nosotros mismos, a conocernos a nosotros mismos, a llenarnos de la divinidad, de la luz que hay dentro de nosotros, nada nos puede tocar. Así sea la actitud de otra persona, la palabra, así como tú expresabas ese tipo de energía mal calificada que se intencionaba en tu contra, pues en la medida en que nosotros podemos comprender que somos Dios en acción, que somos esa magna, amorosa, divina, poderosa, gloriosa presencia dentro de nosotros, y expandimos nuestra luz alrededor y hacemos nuestra protección, así como en el enraizamiento, cuando hablamos de ese cinturón electromagnético de protección divina, nada nos toca. Y de esta manera podemos aprender a manejar la energía en positivo, no en negativo, así las demás personas lo hagan y lo intencionen en contra tuya, nunca te va a tocar, porque es tan poderosa la energía y la luz que está dentro de ti que repele todo, que lo repele todo. Lo importante acá es siempre dirigirnos hacia nosotros mismos, hacia nuestro centro, hacia adentro. No podemos controlar a nadie afuera, pero si nosotros aprendemos a trabajar en nuestra propia energía, en nuestro propio ser, pues es ello mismo, esa luz empieza a brillar tan lindo, tan potente, tan fuerte, que simplemente el mismo universo te empieza a encaminar y empieza a colocarte en esos espacios de luz y en esos espacios menos densos. Y lo reconocemos. Creo que todos y cada uno de quienes hemos estado en este grupo desde hace mucho tiempo y no tanto tiempo, puede que estemos iniciando hasta ahora, empezamos a sentir el fluido de la energía del lugar, de este espacio, así no nos encontremos todos físicamente, pero se convierte en una sala, en un salón de clases virtual, y la energía fluye exactamente igual. Entonces vemos que vamos integrando y vamos comprendiendo la importancia solamente de ir hacia adentro, hacia el centro. Ahí el trabajo es el más sagrado, el más maravilloso y el más importante de nuestra vida. Gracias, mi bella Fulvia Nuri, por compartirnos esas experiencias y que bueno, nos traen a colación también momentos de nuestra propia vida, situaciones que vivimos muy similares, pero que ahora comprendemos cómo podemos trabajar en nosotros para que esas mismas situaciones también empiecen a diluirse de nuestro espacio. Muchas gracias, hermosa. Bueno, muy bien, familia. Y bueno, vamos a empezar a trabajar un poco más a fondo nuestro código para poder integrar este código sagrado, este código universal, cósmico, en este proceso de limpieza y de adecuación, en este punto tan importante que es el perdón. El perdón. Pero más que perdonar al otro es hacer esa limpieza energética en nosotros, hacer ese proceso en nosotros. Así que le pido el favor al maestro si podemos activar el código para que lo podamos trabajar. Y adicional, bueno, eso es para las personas que nos encontramos en este momento de meditación presente, poder hacer el proceso. Y vamos, yo los invito a todos, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a tomar nuestra primera respiración suave. Vamos integrando la postura de nuestra columna vertebral. Y me disculpo porque estoy un poco afónica. Pero bueno,
Vamos a hacerlo con todo, con toda la integración. Vamos a adecuarla a nuestra columna vertebral en la posición vertical correcta. Podemos enviar nuestros hombros hacia atrás para que nuestro báculo de poder se adecue de manera perfecta. Y vamos con una respiración suave, muy profunda, y la sostenemos en el centro de nuestro corazón. Permite que tu corazón comience a abrir un espacio de suavidad, de claridad, de energía. Liberamos suavemente. Muy bien, empezamos a adecuarnos energéticamente todo nuestro campo áurico, nuestro campo cuántico, adecuándolo al espacio, al lugar donde nos encontramos. Empieza a intencionar en este momento que te encuentras en un gran templo de cristal, en un templo donde puedes observar las paredes de tu casa, el suelo, el techo, la estructura como tal, como si fuera un gran cuarzo transparente. E intenciona también, que todo lo que te rodea empieza a convertirse en cuarzo, en energía. Vamos a tomar una segunda respiración suave y profunda y empiezas a sentir y observar cómo empieza a bajar un tubo de luz blanco, un pilar completamente blanco, transparente, puro, prístino, que se adecúa en todo tu espacio. Observa cómo se empieza a convertir ese templo en un lugar sagrado, lleno de energía, de la luz divina de la creación. Y observa cómo esta luz empieza a ingresar por la corona de tu cabeza, empieza a iluminar. Siente, observa esa luz cómo empieza a ingresar por tu rostro, por tu cabeza, por tu cuello, tus hombros, todo tu cuerpo, tus piernas, tus pies, y se activan las raíces cristalinas que se dirigen hacia el centro corazón de la Madre Tierra. De la misma forma, este pilar de luz baja directamente hacia el corazón de Gaia. Y a la velocidad del pensamiento nos vemos dentro del corazón de la Madre Tierra, dando gracias, un saludo amoroso a la Pachamama, al espíritu de la Madre Tierra, dándole gracias por ser tan justa, tan generosa, dadivosa, amorosa, por el alimento que nos entrega, por el hogar, por permitirnos formar parte de ella. Y en esta intención le pedimos a la Madre Tierra que nos entregue la energía líquida que nuestra alma requiere. Así que la Madre Tierra identifica la frecuencia de tu ser, de tu alma, y en este momento la frecuencia de color que se manifieste para ti es la energía líquida de ese cristal que empieza a subir por ese tubo de luz, por este pilar, y empieza a alimentar a través de las raíces, entrando por la planta de tus pies, subiendo por tus piernas, y alimenta todo tu ser esta energía. Muy bien, y tomamos una respiración suave y profunda. Ahora aquí, en ese sitio donde te encuentras, en ese templo sagrado que lo has transformado en ello, vas a observar cómo todo el espacio se empieza a llenar de agua completamente cristalina, limpia. Desde la base, desde el suelo hacia arriba, se llena completamente de esta agua cristalina. La percibes como agua, pero también la percibes como luz. Y empiezas a observar que esta luz
empieza a transformarse completamente en un azul zafiro. Así que el agua cristalina tiene esa tonalidad, en un azul profundo. Te sientes, te percibes completamente suspendido, suspendida en esta dimensión de aguas estelares y cristalinas. Son las aguas de Arcturus. Sientes y percibes como el código sagrado, sin abrir aún tus ojos, el código sagrado empieza a activarse en este espacio. Sientes su presencia, observas cómo empieza a formarse un rombo al frente tuyo dentro de las aguas. Indican los hermanos arcturianos que te percibas como si estuvieras flotando, pero no sobre el agua, sino en el centro del agua, como si estuvieras dentro de una cama, pero la cama es de agua, y observaras que el código empieza a ubicarse sobre ti. Si no vemos el código en la pantalla, se encuentra dentro de el servicio, dentro del chat, y podemos observarlo. Vamos a abrir suavemente nuestros ojos para conectar con el código. Y vamos a tomar una respiración suave, profunda. Vamos primero en la observación, en el color, la geometría, la vibración y el significado de este código. El color es azul eléctrico, que es la frecuencia de paz, entendimiento, serenidad y claridad mental. Es el color arcturiano por excelencia, que nos ayuda a desbloquear todas esas memorias antiguas. Y vemos esas esferas de color rosa. Esas esferas de color rosa son esos puntos de amor incondicional. Son los nodos donde se libera el dolor y se integra el entendimiento amoroso. Y observamos esa X que nos lleva al centro. Y la geometría en cruz diamantina, que representa el equilibrio, la liberación, la alineación con la verdad interna y el ordenamiento vibracional. Siempre somos llevados al centro, hacia nuestro corazón, hacia la cámara interna, donde resurgen realmente todas las respuestas, toda la sanación, todas las activaciones. Vamos a tomar una respiración suave. El cristal de la energía etérica que nos acompaña, y nos dicen los hermanos arcturianos que sientas y percibas que esta cama donde te encuentras es como si fuera una gran obsidiana. La obsidiana, que es la maestra del subconsciente, que trae a la luz todo lo oculto para ser sanado, que nos ayuda a deshacernos de ataduras energéticas y cortar la densidad emocional. Muy bien. Y ya teniendo integrado nuestro código, vamos a observar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a observar que el código se encuentra en la parte superior, ahí donde te encuentras, dentro de estas aguas de purificación, en este azul eléctrico, sobre esta cama de obsidiana. Y empiezas a observar cómo el código empieza suavemente a bajar y el centro del código
el punto de la cruz se conecta con tu corazón. Sientes como el código te reconoce. Él sabe quién eres. Sabe completamente todo lo que has vivido. Sabe todo aquello que has guardado en silencio. Y empiezas a observar que ahí en el centro empieza a activarse en esa cruz un rayo azul. Esa cruz se convierte en un rayo azul. Se encaja perfectamente en tu corazón. Percibe el calor, el alivio, la comprensión. Y te empiezas a sumergir suavemente dentro de la obsidiana. Es como si la cama te tomara hacia adentro. Y ahí estás dentro de ese espacio de vacío, de silencio. Y la obsidiana, qué interesante, es la primera vez que recibo el mensaje de un cristal. Vamos a tomar una respiración suave. La obsidiana nos entrega un mensaje. Ella te dice: muéstrame aquello que aún duele. Muéstrame lo que ya está listo para soltar. Intenciona aquello que te está causando ese dolor. Muéstrale a ese ser, a esa persona que de pronto aún se resguarda esa memoria, a quien deseas generar este proceso de perdón y de liberación. Permite que esa imagen o ese recuerdo, el nombre de esa persona, esa sensación que resurge en ti cuando la recuerdas, cuando la observas, cuando la ves. No forces nada, nada sin miedo, en completa liberación. Ahora, mira a esa persona directamente a su rostro, a sus ojos. Extiende tus manos y tómala a ella por sus manos. No la nombres, solamente mira y observa a ese ser. Ahora empiezas a sentir cómo desde tu corazón el código empieza a pulsar. Las esferas en cada uno de los cuadrantes del código empiezan a expandirse en ese rosa del amor. Y las esferas emiten ondas hacia ti, hacia el ser que tienes en las manos. Los envuelve, los purifica. Sientes cómo se desprende todo ese dolor y se transmuta suavemente. Y así, estando con esta persona, con este ser tomados de las manos, empiezas a observar cómo desde la tierra empieza a subir un tetraedro de color violeta. Y tú y ese ser están dentro de ese espacio del tetraedro. Y es luz violeta, es el fuego violeta en forma de tetraedro que empieza a transformar, a transmutar toda la densidad de la memoria.
Vamos a respirar suavemente. Observa y percibe cómo este tetraedro de fuego violeta hace una comunión al mismo tiempo que transforma el dolor, genera el perdón, te libera ese ser y con la mirada en su rostro, en sus ojos, vas a decretar: te libero, me libero, estamos en paz. Y ahora el tetraedro aparece sobre el corazón de cada uno. Se convierte en dos y uno se deposita en tu corazón, el otro tetraedro en el corazón de la persona. Llénate de ese fuego sagrado de la transmutación, ese fuego que ordena, sana, purifica, transforma, transmuta. Y lentamente la energía de cada tetraedro en cada corazón asciende. Y ese tetraedro suavemente te libera de todas esas cargas antiguas, tanto a ti como al ser que tienes al frente. Y ahora permítete abrazar a ese ser. Abrázalo con todo el amor. Agradécele por la experiencia y libéralo en paz. Ahora observas cómo suavemente la presencia energética de ese ser se disuelve. Vamos a agradecer al código del perdón. Agradecemos a la obsidiana. Agradecemos al tetraedro. Y siente cómo te devuelven un corazón más ligero, más libre, más luminoso. Y vamos a tomar una respiración suave, profunda, y decretamos: yo soy la liberación perfecta del perdón en todas mis memorias. Yo suelto, libero y entrego toda carga que ya cumplió su propósito en mí. Nada ni nadie queda atado a mi energía. Todo está en paz. El fuego sagrado del tetraedro transmuta mis heridas en sabiduría. Mi corazón es un templo de amor. Yo soy perdón. Yo soy liberación. Y ahí, sintiéndote entre las aguas de ese azul profundo, pero también cristalinas y de luz, observa cómo llega el gran consejo arcturiano de la 9ª dimensión que se hacen a tu alrededor. Y vamos a tomar una respiración suave y profunda para juntos traer la energía del mensaje de los hermanos arcturianos.
Amados seres encarnados en Gaia, el perdón no es un acto hacia otros, sino un retorno hacia ustedes mismos. Esta frecuencia que hoy reciben libera nudos invisibles que han cargado por vidas enteras. Cuando perdonan, su campo de luz se expande. Cuando se liberan, la rejilla cristalina de Gaia se alinea aún más. Hoy, ustedes no solo perdonan sus historias, están liberando líneas completas de tiempo cargadas de dolor. El perdón es una puerta hacia la ascensión. Y ustedes, amados, han decidido abrirla y cruzarla. Pero al mismo tiempo, cuando lo hacen, también emiten ondas de energía hacia la liberación y el perdón de más seres humanos. Contribuyen a que la puerta sea más amplia para todo Gaia y de esta manera la humanidad puede sentir y percibir la energía y la liberación a través de este código. ¿Se han dado cuenta que últimamente los seres humanos ya logran deshacerse del odio entre razas, entre etnias, entre países? ¿Ya no le dan la fuerza? A través de este proceso del día de hoy, ustedes ayudan y siguen asistiendo en ese proceso de la amplificación y la liberación del odio, llevando siempre el perdón, al abrazo del musulmán y el judío, al abrazo de Rusia y Ucrania, al abrazo de todos los seres de Gaia. Gracias por permitirse ser esos canales que emiten también la frecuencia hacia toda la humanidad. Con amor y profundo agradecimiento, les honramos y les bendecimos. Agradecemos su visita a las aguas cristalinas de Arcturus para la purificación de las memorias más densas de la rejilla crística de Gaia. Con profundo amor, el Consejo Arcturiano de la Novena Dimensión. Damos gracias a nuestros hermanos de Arcturus por tanto amor. En este momento empieza nuevamente. Vamos a tomar una respiración suave para poder adecuarnos nuevamente al sitio, al lugar donde cada uno de nosotros nos encontramos. Para adecuar correctamente nuestros cuerpos sutiles dentro de nuestro cuerpo físico. Y tomamos una respiración suave y profunda, sintiendo la liberación y la activación del código dentro de nuestro ser. Muy bien. Nuevamente tomamos una respiración suave y profunda, volviendo al aquí, a la hora. Y así, de esta manera, damos gracias a Padre, Madre Dios, a la Divina Fuente que todo lo es. Damos gracias a la Madre Tierra, a la Madre Gaia, por todo su amor, su entrega. Damos gracias a los hermanos arcturianos del Consejo de la Novena Dimensión. Damos gracias a nuestro yo superior,
a nuestro yo soy y a todas las jerarquías espirituales en luz que siempre nos asisten, nos acompañan, nos cuidan, nos protegen y nos guían. Así, de esta manera, decretamos que así es. Hecho está, decretado está. Gloria al Supremo Creador por toda la eternidad, a la divina fuente que todo lo es. Gracias, gracias, gracias. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Gloria al Supremo Creador. Gracias, gracias, gracias. Amén, amén, amén. Paz para todos.